Ya, chicas, voy a esperar a que se vuelvan a conectar para seguir con el siguiente tema. El tema anterior, la verdad, era bastante cortito, pero de todas formas lo quise dejar separado para que no estuviera todo junto, ¿ya? Recuerden, chicas, que los lives van a quedar guardados, así que cualquier cosa que se hayan perdido después la pueden volver a ver, ¿ya? Este es el módulo de tipos de hiponiquio. Ya, chicas, esto es muy importante a la hora que nosotros vamos a colocar un molde o a construir uñas, porque nosotros tenemos que saber identificar muy bien los tipos de hiponiquio. ¿Qué es el hiponiquio? Voy a cortarme un dedito del guante para que puedan ver bien lo que les voy a explicar, ya que yo voy a ir explicándoles de manera teórica, pero también yo voy a ir haciendo, ¿ya? Por ejemplo, chicas, el hiponiquio es la parte que se ubica acá abajo del borde libre de la uña. Ya, yo en este momento tengo muy poquito hiponiquio porque tengo las uñas muy cortas, pero el hiponiquio es la parte que se ubica acá abajito de la uña, ¿ya? Todas las personas, chicas, tienen distintos hiponiquios, ¿ya? El más común que nos va a llegar a nosotras es el normal, como este, por ejemplo, el mío es normal. Está muy corto, pero es normal. No tengo exceso de hiponiquio, no tengo exceso de pterigium, que eso lo vamos a ver más adelante, que es el exceso de pterigium, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo coloco un molde en un hiponiquio normal, ¿ya? Lo primero, chicas, que nosotras vamos a hacer cuando nosotros coloquemos un molde, les voy a enseñar con estos, que son más fáciles de pegar en hoja. Esto también lo pueden hacer ustedes, chicas, les va a salir muy fácil hacerlo y van a poder entender mejor haciendo esto en una hojita. Ustedes pueden imprimirlo, pueden dibujarlo como ustedes quieran. Yo les dejé la guía en el grupo, ustedes la pueden imprimir o pueden dibujarlo como ustedes quieran. Les va a servir mucho hacer esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un hiponiquio normal, como es un hiponiquio normal, no presenta exceso de tejido acá abajo. Voy a hacer un poquito de zoom. Un hiponiquio normal no presenta exceso de tejido acá abajo. Cuando nosotros tenemos un hiponiquio que ya tiene mucho cuerito abajo o tejido, eso ya no es un hiponiquio normal y tenemos que hacer distinta preparación del molde, ¿ya? Eso es importante, chicas, cuando nosotros construimos uñas. Porque si nosotros no hacemos una correcta preparación del molde, ¿qué va a suceder? Que se nos puede filtrar producto o se nos puede mover el molde cuando estamos construyendo las uñas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando quiero medir un molde? Yo nunca voy a despegar el molde de inmediato del papel que trae. Voy a cortar la forma de la luneta que trae pegada acá, la voy a cortar y voy a dejar la abertura. Y luego esto yo lo voy a poner. La verdad, no calza mucho ahí porque es más grande el dedo. Pero vamos a hacer como que fuera ahí. Entonces yo lo mido. Déjenme ver si tengo un molde más ancho. Que me funcione mejor. Sí, este es más ancho. Ya. Pero no importa, chicas. La cosa es que yo cuando tengo un hiponiquio normal tengo que hacer la medición, ¿ya? Entonces, ¿qué yo hago para hacer la medición? Corto el molde sin despegarlo, lo posiciono en mi dedo y lo doblo un poquito con el papel pegado, chicas, para que nos cueste menos. ¿Qué noto aquí yo? Que no me encaja ahí ni me encaja acá, ¿ya? A pesar de que el molde está creado para un hiponiquio normal, mi molde no encaja correctamente porque yo tengo la uña demasiado corta, ¿ya? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a realizar un corte en esta zona, ya dependiendo de la forma del hiponiquio. Yo voy a realizar, déjenme ver si tengo, es que este hiponiquio me va a servir para otro. La verdad, chicas, tengo yo los hiponiquios bastante distintos de mis uñas, no son todos iguales, ¿ya? Es muy normal que pase eso, chicas, que nosotros tenemos distintos tipos de hiponiquio en distintas uñas de nuestra misma mano, ¿ya? Déjenme ver. Por ejemplo, en esta uña, la del dedo meñique es la que más normal tengo el hiponiquio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo el molde acá. ¿Y ven cómo encaja? Estos moldes, chicas, la mayoría de los moldes están diseñados para hiponiquios normales, no para hiponiquios como les voy a mostrar más adelante. Entonces, como
yo tengo el hiponiquio normal, no es mucho lo que debo cortar, ¿ya? No debo hacer el corte acá como en este caso, que yo tenía un hiponiquio irregular y debía realizar el corte. Eso lo voy a mostrar más adelante, ¿ok? Entonces yo acá tengo un hiponiquio normal. ¿Ven? Encaja perfecto la parte de hiponiquio, pero yo debo de todas formas realizar los cortes acá, ¿ya? Cortes, por ejemplo, voy a extender un poquito más la lámina de esto para que me puedan entender, ¿ya, chicas? Porque se me fue ahí medir bien el molde con la guía. Yo pensé que era más chico cuando lo estaba haciendo, pero era un poco más grande, pero no importa, se puede solucionar, ¿ven? Entonces vamos a pensar que nosotros tenemos una uña natural, esto es una uña natural, y lo primero que nosotros hacemos es poner el molde en contacto con nuestro hiponiquio, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer, déjenme cortar un poquito más esto, ¿ya? Fue un error de cálculo mío, pero no importa. Entonces, ahí tenemos una uña normal. Yo tengo que poner el molde, queda perfectamente encajado en el hiponiquio, ¿cierto? Entonces yo al momento de realizar los cortes me tengo que fijar en este punto. Se los voy a marcar con un lápiz. Yo cuando realizo los cortes me tengo que fijar en este punto, ya ese punto, este punto que está aquí. Ya que muchas se confunden, ¿cuál es el punto cero para hacer el corte? Acá. Aquí yo tengo que hacer el corte hacia abajo. Entonces yo acá tengo el punto cero. Ya vamos a ponerle acá. Punto cero. O punto de encastre. Ya ese punto va a ser el que va a definir en donde yo voy a hacer mi corte. Entonces acá yo pongo el molde. Vamos a hacer que eso es una uña natural. Y yo tengo el punto cero aquí. Entonces yo de ahí voy a marcar una línea así, ¿ya? En ambos lados, en mis dos puntos ceros, yo voy a poner el molde. Voy a hacerlo acá para que se entienda mejor. Yo voy a poner el molde. Como mi hiponiquio es normal, no hay problema, encaja bien. Y yo voy a... Esperen que se me mueve. Es difícil hacer esto con una sola mano. Porque ustedes cuando hagan esto, por supuesto, lo van a hacer con sus dos manitos. Entonces va a ser más fácil realizarlo. Voy a tratar de afirmar el molde lo mejor que pueda. Como mi hiponiquio es normal, entonces yo ahí marco con la tijera el corte. Lo marco, ¿ya? En el caso yo me voy a guiar por esta uña que es grande. Entonces yo marco el corte acá. Y marco el corte. Déjenme ver. Para la próxima voy a elegir un molde más grande, ¿ya? Y marco el corte. Voy a hacerlo con este mejor, chiquillas, que es más grande. Esto es muy chiquitito. Ven acá, el papel es transparente, entonces no me va a costar. Ya. Esto es lo que quería llegar yo. ¿Ven? Ahora sí, este molde me sirve. ¿Ven? Yo cuando pongo el molde y tengo un hiponiquio normal, al tiro el molde va a encajar ahí, ¿ya? Pero yo de todas formas debo hacer los cortes hacia los lados. ¿Cómo los mido? Con la tijera. Marco ahí y marco acá. Ahí trato de que esté lo más derecho posible mi molde. Marco con la tijera siempre, porque casi nunca es donde está la línea, siempre un poquito más abajo, más arriba. Yo voy a marcar. Luego cuando yo tenga el corte, no sé si se alcanza a ver ahí, yo voy a realizar primero un corte suave hacia abajo. Esto va a depender también, chicas, del grosor del dedo de mi clienta. Si mi clienta tiene el dedito muy ancho, el corte debe ser un poquito más extenso, ¿ok? Entonces yo ahí, miren,
veo si encaja. Ya no me sobra de allá ni me sobra de acá. Entonces ahí está perfecto. Entonces yo ahora, después que hice el primer corte, voy a hacer uno hacia acá. ¿Ya? Estoy haciendo gigante estos cortes porque el dedo es gigante. Pero después lo voy a hacer en mis dedos, ¿ya? Para que se vea mejor. Ahora solamente estoy haciendo la explicación teórica de esto. ¿Ven? Yo primero hago el corte acá para medir si quedó bien. Y luego extiendo hacia el lado un corte como uno de forma de una orejita. Así. ¿Ven? Yo al ponerlo me queda perfecto. ¿Ya? Esto, chicas, nos va a ayudar mucho a que nuestra estructura quede bien. Y yo al momento de ponerla, de poner y cerrar el molde, me quede con curvatura. ¿Ven? Porque si yo no hago los cortes, la piel me va a quedar muy apretada y va a costar mucho que mi estructura quede correcta. ¿Ya? Esto es en el caso de un hiponinquio normal, que yo no debo hacer corte acá. ¿Ya? Cuando yo vea que mi molde encaja perfecto acá en esta zona, no debo hacer corte, pero sí debo hacer los cortes laterales en el punto 0. ¿Ya? Voy a pegar esto acá, les recomiendo que ustedes igual lo hagan en una hojita. Después les voy a volver a enviar la guía con el dedito más chico porque en mi computador se veía chiquitito, pero ahora que lo imprimí se ve gigante. Yo pensé que me iba a caer perfecto el molde. Una vez que yo tenga ya el corte hecho, saco el molde de la hojita y simplemente lo pego. ¿Ya? ¿Ven? Ahí. Este es un hiponiquio normal. Cuando yo tengo un hiponiquio normal, eso significa que la parte de acá es similar o muy igual a la forma de mi molde, por lo tanto yo no debo hacer corte. Solamente debo realizar los cortes de acá para liberar la piel. Porque ¿qué pasa si yo pongo el molde pero no corto? La clienta va a sentir mucha incomodidad en su piel, va a sentir apretado el molde. ¿Ya? Se los voy a explicar ahora en mi uña para que entiendan bien. Por ejemplo, voy a tomar este molde. Yo en esta uña, cierto, tengo un hiponiquio normal, recto, no tiene grandes fallas ni inclinaciones. Entonces yo lo que voy a hacer es primero cortar arribita y cortar tal cual viene esto aquí. ¿Para qué? Para medir mi hiponiquio y mis cortes. Así evito desgastar el pegamento y gastar cientos y cientos de moldes, ¿ya? Porque a veces nosotros despegamos el molde del papel y tenemos que volver a tomar otro porque es que se nos fue el pegamento. Entonces yo acá pongo el molde, ven que encaja perfecto en mi hiponiquio. Entonces yo ahí voy a tratar de afirmarlo nuevamente porque me lo estoy haciendo a mí misma, es más complejo que hacérselo a otra persona. A otra persona esto es mucho más rápido, más fácil de hacer. Entonces yo voy a tratar de acomodar ahí mi molde lo mejor que yo pueda. Y voy a marcar con mi tijerita así, justo en ese puntito. ¿Ven? Ahí en esa intersección. Marco. Marco al otro lado. ¿Ven? No importa que no sea una marcación perfecta, pero nos va a servir. Y lo primero que yo hago es un corte recto a los dos lados que yo marqué. Voy a volver a medir acá. No puedo agarrarlo. Ahí. Ya. Yo hice mis cortes a ambos lados y como pueden ver, mi molde encaja perfecto a los dos lados. ¿Ya?
Entonces yo una vez que esté segura de que quedaron bien los primeros 2 cortes que yo hice, tengo que medir los cortes con el molde semicerrado. Porque si yo lo mido abierto, no es lo mismo, ¿ven? Tienen que medirlos con el molde así, juntito. ¿Qué pasa? Chiquillas, tienen que conectarse directo al live. Ya, para que puedan ver el video en vivo. Ya, después, chicas, me voy a dedicar a responder comentarios porque ahora estoy enseñando. Entonces, me desconcentro. ¿Ven? Ya. Entonces, ahí. Como habíamos dicho, tenemos que cortar hacia abajo, hacia el otro lado. Y luego yo voy a realizar un corte así. Como una orejita. ¿Ya? Este es el corte básico de moldes, chicas. Pero si ustedes ven que hay más piel, tienen que extender el corte. Tiene que ser más grande. Ya en mi caso no hay tanta, así que ven, ahí mi molde va a encastrar perfecto. No va a quedar gruesa la estructura, yo lo puedo aplastar todo lo que yo quiera y me va a quedar una estructura fina. Por eso es importante la realización de los cortes. ¿Ven? Ahora entonces yo voy a cerrar mi molde. Lo primero que hago para cerrar un molde, chicas, es cerrar la punta. Hoy lo rompí. Lo primero que hago es cerrar la punta. Abajo. Ahí. Da lo mismo la estructura porque acá yo no estoy cerrándolo para ninguna estructura en específico. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una estructura cuadrada, ahí lo comienzo a cerrar desde abajo, muy suave. Ahí. ¿Ven la importancia del corte, chicas? Porque cuando yo lo miro así, me va a quedar bien la curvatura. Y no es necesario que yo esté poniendo pinzas ni marcando de más la curvatura. Porque yo al haber hecho el corte lateral, ya tengo la forma yo de realizar una curvatura yo misma con el producto. ¿Ven? Yo voy aplastando el molde así suavecito para que no se me cierre de golpe. No lo vayan a cerrar nunca así fuerte porque obviamente se les va a estropear y no lo van a poder recuperar. ¿Ya? Ven que yo no hice ningún corte ni poniquio porque mi poniquio está bien. Entonces yo solamente hice los cortes laterales. Después vamos a ver la postura de por cada estructura. Ya por cada estructura es una postura diferente de molde. En este caso yo hice una postura rápida. No me fijé en la estructura, pero es para demostrarles que con diferente acá hiponiquio se debe realizar una postura diferente. Por ejemplo, en un hiponiquio normal, el molde les va a encajar de inmediato acá y solamente deben realizar los cortes de los lados, ¿ya? Que eso rara vez pasa, chicas, porque la mayoría tenemos hiponiquios irregulares o con pterigium, que es bastante normal, no hay por qué avergonzarse de eso, es muy normal, chicas, todas las uñas son diferentes, ¿ven? En este caso yo tengo un hiponiquio normal, solo la uña meñique, entonces por eso me lo puse ahí. Así es la postura. Con el corte, así yo libero la tensión de la piel a los lados y mi molde puede tener una curvatura adecuada para yo poder construir la estructura que yo quiera. ¿Ven? Ahí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar al otro tipo de hiponiquio. Cualquier duda, chicas, me van preguntando por acá por el live. Esa es la idea, chicas. Que ustedes vayan mirando el video en vivo y me vayan consultando cualquier duda que se les presente mediante el live.
Ya después, de todas formas, si tienen dudas, me pueden preguntar por interno, me pueden preguntar por el grupo, como ustedes quieran, ya, porque todo queda grabado por 2 meses. Y así ustedes pueden practicar, ver una y otra vez la clase, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ya? Igual voy a dejar esto un par de segundos si es que le quieren sacar un pantallazo, una fotito, de todas formas. Entonces quedamos que el hiponiquio normal no requiere corte en zona de hiponiquio. Donde lo elegí se ve poco. Ya. Un hiponiquio normal, chicas, casi nunca va a requerir un corte acá en U o en C, o como ustedes quieran llamarle. Casi nunca va a requerir un corte porque el hiponiquio ya tiene la forma del molde, ¿ya? Esas son las principales características de un hiponiquio normal. No requiere corte de hiponiquio en molde y se ajusta perfecto de inmediato, cosa que rara vez pasa, chicas, pero pasa. Y es lo ideal de toda clienta que nosotras tengamos, que tenga el hiponiquio así, ¿ya? De todas formas, yo les voy a mandar estas láminas al grupo. Entonces, tenemos el hiponiquio irregular, ya que es el que la mayoría tiene. Hiponiquio irregular significa que el hiponiquio tiene diferentes formas, ¿ya? Yo traté de graficar lo mejor que pude acá la forma de este hiponiquio. Por ejemplo, a ver cuál es este. Hasta lo voy a usar para otra cosa. Este hiponiquio lo tengo muy irregular, si se fijan. Tiene forma... No, este es el que más irregular tengo, yo creo. ¿Ven? Tiene como una forma ovalada y después se achica hacia acá, ¿ya? Para eso, niñas, nosotros tenemos que establecer otra postura de molde distinta, ¿ya? Voy a tomar otro molde para explicar esta parte. Voy a utilizar estos moldes porque son los que mejor se ajustan a la hoja que imprimí. Así que voy a tomar otro. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo un hiponiquio irregular? Déjenme cortar esto acá. Ya. Por ejemplo, acá yo tengo un hiponiquio irregular. ¿Ven? Me falta un pedazo. Me falta todo ese trozo que encaje el molde. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me pasa que muchas me dicen, profe, me llegó una clienta con las uñas chuecas o yo tengo las uñas chuecas, ¿cómo me pongo el molde? ¿Ven? Si yo lo pongo así, se me va a filtrar producto por ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero, chicas, que yo tengo que hacer es medir acá los puntos 0 de mi estructura. Acá y acá, ¿ya? Lo primero que yo tengo que establecer son los puntos 0, los puntos de encastre. Entonces, en base a eso, yo voy a mover el molde, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La parte que está más larga o que está más inclinada hacia abajo, yo voy a tratar de replicarla acá en el molde. Ya, lo primero que yo voy a hacer es medir los puntos ceros. Luego yo voy a cortar el hiponiquio. Mido el punto 0 acá, voy a tratar de medirlo. Aquí, en la uña es mucho más fácil que en papel, pero acá yo les quería demostrar de forma más gráfica. ¿Ven? Entonces acá, yo tengo que esta parte es un poco más ovalada hacia abajo. Entonces yo acá voy a hacer un corte ovalado hacia abajo. Así, miren. Y acá lo voy a dejar un poquito más corto. ¿Qué va a hacer este corte irregular? Que cuando yo ponga el molde encaje. ¿Ven? Ahí todavía falta. Tengo que hacer un corte un poquito más acá.
La verdad, estos tipos de hiponiquios son bastante complejos de trabajar, chicas, pero no son imposibles. Ustedes tienen que fijarse bien en la forma del hiponiquio, en la forma del dedo, para poder realizar el corte, ¿ya? ¿Ven? Ahí. Entonces ahí el molde ya estaría encajando perfectamente en este hiponiquio irregular, a pesar de que no es una placa perfecta. Entonces yo hago el corte acá y hago el corte acá. Vuelvo a medir. ¿Ven? Ahí me sigue faltando un trocito. Siempre importante, chicas, que vuelvan a medir una y otra vez los moldes antes de ponerlos. Porque si ustedes se llegan a pasar o cortan de menos, después no les va a salir la estructura. Déjenme ver acá, me falta un trocito. Ven, tengo que yo tratar de replicar lo más posible la estructura, o sea, la forma del hiponiquio, para que sea más fácil. Ven, ahí se encajó perfectamente. Como yo corté un poco más de hiponiquio, tengo que cortar un poquito más los laterales, porque alargué un poco más el corte. Entonces hay que cortar un poquito en los lados, ¿ya? Muy poquito. Pero es importante no realizar el corte completo de inmediato e ir midiendo poco a poco, ¿ya? ¿Ven? Ahora yo pongo esto acá y encaja de mejor manera. Acá me sobra un trocito y acá también, pero son trocitos de la parte de acá, así que eso yo lo voy a ir viendo a medida que yo ponga el molde. Voy a decir, hoy me sobra un trocito acá, entonces yo se lo voy a poner, lo voy a cortar, ¿ya? Es importante que nos demos el tiempo. Ahora al principio ustedes van a decir, ay, que enredo hacer esto, que lata. Pero chicas, después ustedes lo van a hacer de forma muy fácil, no les va a costar nada, ¿ya? Entonces yo, ¿qué voy a hacer acá? Extiendo un poquito más el corte. Hago mi corte al lado. Siempre les recomiendo que hagan este tipo de corte forma orejita. Ya es más fácil. Entonces ustedes extienden su corte. ¿Ven? Y ahí encajaría perfecto el molde. Entonces yo pongo el molde acá. Lo pego. ¿Ven? Acá este sería un hiponiquio irregular, porque en una parte es más bajo y en otra parte sube. No está derecho, está así. ¿Ven? A diferencia del otro. Pero yo de todas formas debo realizar los cortes laterales, chicas, porque los cortes laterales me van a ayudar a que mi molde tenga movilidad, sea más fácil ponerlo. ¿Ven? Ahora lo voy a hacer en mi uña. Voy a tomar otro molde. Ay, se me pegan los moldes a los guantes. Ya. Voy a tomar otro molde. Este. Como tengo yo este hiponiquio irregular, lo primero que hago, como siempre, es cortar la luneta. No importa, siempre la corto con la forma que trae el molde originalmente. ¿Ven? Como les explicaba al principio. ¿Qué hago yo? Pongo y al tiro, note que falta ahí y falta acá. ¿Qué tengo que hacer yo en este caso? Hacer un corte en U. ¿Ya?
Por ejemplo, acá yo hice un corte dependiendo del hiponiquio, que era como un corte, yo lo veo como una forma de tic, así como un óvalo hacia el lado. Eso depende del hiponiquio, chicas, porque hay hiponiquios muy variados. Pero, por ejemplo, yo podría haber limado un poco eso, me hubiera costado menos, ¿ya? Por eso es importante que al momento de nosotros hacer uñas, la uña no esté larga. Porque si está demasiado larga, cuesta visualizar el hiponiquio y a veces el molde nos queda caído, no queda bien puesto. Entonces, a mí me falta acá y acá. Yo tengo que hacer un corte en forma de U. Primero voy a hacer un corte así o en forma de C en específico, ya, por ejemplo, yo hice un corte como en forma de C, ya, y ahí el molde me encajó de inmediato. ¿Ven? Si a ustedes les sobra hiponiquio, después vamos a ver en el hiponiquio con pterygium que se hace más el corte en U. En este caso, como es irregular, tengo que hacer un corte C para ver hasta dónde encaja bien mi hiponiquio. ¿Ven? Ahí me sigue faltando un pedacito. Siempre es importante que dejemos el corte bien hecho, porque si nos sobra un pedacito, después se nos filtra material por ahí. Y eso, chicas, no puede suceder. ¿Ven? Ahí. Entonces yo tengo ya el molde en hiponiquio perfecto. Igual depende de la estructura, chicas. Si ustedes lo miden hacia abajo y después quieren hacer una cuadrada, por supuesto que les va a faltar espacio, ¿ya? Tienen que medirlo dependiendo de la estructura que van a hacer. Si ustedes van a hacer una... Después lo vamos a ver más adelante la colocación, así que lo voy a dejar para más adelante ese tema, chicas, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer como que yo lo quiero poner para un estileto, entonces sí o sí debe estar hacia abajo el molde, levemente por supuesto. Y para un estileto tengo que poner el molde de esta forma. Tengo que medir una línea recta entre el punto 0 de mi uña, lo voy a marcar para que se vea de lejos, entre el punto 0 de mi uña, que es aquí, y el final del molde, ¿ya? O el final de la estructura. Por ejemplo, si yo la estileto la quiero hacer de todo el largo, tengo que medir ahí. Tiene que quedar una línea recta entre mi punto 0 y el final del molde. Y ahí estaría bien colocado el molde. Eso lo vamos a repasar más adelante cuando explique la postura por cada estructura, ¿ok? Entonces, yo ya tengo mi hiponiquio bien cortadito. Voy a marcar acá. Y voy a marcar acá. Ok, marco ambos lados. Y realizo el corte. Primero un corte recto para ver si quedó bien el corte o la inclinación. ¿Ven? Ahí sobra un poco. Entonces yo voy a repasar este corte. Yo voy a repasar este corte aquí. Y ahí sí, encaja perfecto a ambos lados. Tengo que fijarme siempre en eso, que encaje perfecto y no me sobre ni me falte. Porque si me falta, no va a quedar bien, y si me sobra tampoco. Tiene que estar justo. ¿Ok? Justo. Ahí, ¿ven? Ahí está, justo ahí y justo acá. Entonces ahora yo recién puedo realizar el corte. Yo lo hago desde acá, desde como la mitad de esto, aquí, más o menos. Hago una orejita. Ahí hago mi orejita. Voy para el otro lado, trato que quede a la misma altura y hago mi otra orejita.
Ya, esto es para liberar la piel de los laterales, de los paroniquios. Esta es la piel de los paroniquios, el sinus, esto gordito. En mi caso es bastante anchito, entonces igual tengo que liberar bastante piel. ¿Ven? Así el molde encaja con curvatura. ¿Ya? ¿Ven? Entonces ahora yo lo puedo despegar de acá. Pego la punta primeramente. Como esto es un estileto, suponiendo, vamos a cerrar la punta. Así. Después voy a repasar uña por uña, estructura por estructura, la postura, así que no se preocupen. ¿Ya? Entonces, como dije, el estileto... Déjenme tirarme el guante para atrás porque si no se me va a pegar en el guante el molde y no me va a querer pegar bien. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, ahí. Voy cerrando de a poquito, así. ¿Ven? Ahí está chueco el molde. Yo nunca puedo cerrar mi molde si noto que está chueco o que le falta inclinación o la inclinación está incorrecta. Tengo que todo el rato estar verificando. Y cierro así, suave, desde abajo. No llego y cierro así. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, el molde me va a quedar chueco o me va a quedar abombado. ¿Ya? ¿Ven? Ahí. Entonces yo comienzo a cerrar así, dando toquecitos suavecitos. Voy ajustando si noto que se enchueca. Siempre tengo que ir mirándolo así para que no me quede chueco. ¿Ya? Entonces lo voy poniendo así. Lo voy mirando que no vaya a perder la inclinación. Siempre. Lo pongo así. Y yo finalmente cierro las pestañas de acá. Nunca las cierro antes. Cuando yo ya note que mi molde está perfecto, yo cierro las últimas pestañitas, no antes. Porque si no me puede quedar aglobado o mal pegado. ¿Ven? Y ahí el molde no se me va a mover por nada del mundo. ¿Ven? Que encajó perfecto con el corte que yo hice en el hiponiquio. Por eso es importante identificar bien los tipos de hiponiquio. Ya los tipos de hiponiquio, acá yo en esta uña se nota, si yo lo miro, déjenme dar más luz para que se vea. Si yo miro mi tipo de hiponiquio acá, por ejemplo, mi hiponiquio es así. Voy a rayar el dedo para que vean, déjenme hacer el dibujo. No me funcionó rayarme el dedo porque no raya este lápiz la uña, pero si se fijan es más ancho ahí y baja. Ya no es así como una sonrisita, no es perfecto. Es como un poquito más extenso acá y más angosto acá. Entonces por eso yo tuve que realizar ese tipo de corte. ¿Ya? ¿Ven? Ahí queda perfecto, como si no hubiera pasado nada. ¿Ven? Ahí. Siempre tienen que fijarse cuando ustedes vean que el molde no les encaja de inmediato, es hiponiquio irregular. ¿Ya? A menos que sea una uña con onicofagia, que eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Vamos a ver la uña con onicofagia, que esa uña merece un trato especial. Y a chicas se lo voy a dedicar un módulo completo porque es algo más complejo. Nosotros tenemos que preparar la lámina unguial para poder realizar una uña con onicofagia. Ya, así que yo voy a ver cuál de mi uña está más corta para poder explicarles en qué consiste eso, ¿ya? Pero ahí sería en el caso de una uña con hiponiquio irregular o hiponiquio torcido, ¿ya? Que es la mayoría de los casos, que los hiponiquios casi siempre están torcidos. Nunca son perfectos, ¿ya? Así que en el hiponiquio irregular nosotros tenemos que realizar corte. El lápiz más oscuro. Realizar corte de hiponiquio. Ya el hiponiquio es esta parte que está bajo el borde libre.
realizar corte de hiponiquio dependiendo de la forma del hiponiquio, chicas, porque como es irregular, tiene muchas formas, casi nunca es de la misma forma, pero esta es como la forma más común que nosotras vamos a encontrar de hiponiquio irregular, así como esta forma, como así. Ahí, perdón. ¿Ven? Podemos encontrar hiponiquios que son así. Hay de muchas formas, chicas, pero ustedes tienen que tratar de adaptar el corte del molde al tipo de hiponiquio, a la forma de la pielcita que está ahí abajo. ¿Ya? Tenemos que sí o sí realizar corte de hiponiquio en este caso. ¿Ya? Muy importante. Y los cortes laterales, por supuesto, que no pueden faltar en ninguno de los casos, porque nos van a ayudar a la movilidad. Ven que ahí mi estructura quedó completamente libre. Yo la puedo hacer muy fina porque yo realicé estos cortes. Entonces estos cortes a mí me permiten cerrar muy bien el molde y que me quede una estructura muy finita, que no me quede ancha. ¿Ya? Importante eso. Entonces ahora vamos a ver el caso de que la uña tenga terigio. Yo la verdad no tengo ninguna de mis uñas con terigio. No tengo mucho terigio. El terigio, chicas, es el terigio, chicas, da un crecimiento excesivo del hiponiquio. ¿Ya? Tengo una imagen para que puedan ver más o menos qué significa que un hiponiquio sea con exceso de terigio. Yo la verdad no tengo ninguna uñita así, entonces no les puedo mostrar. Déjenme buscarla. Por ejemplo, este es el terigio excesivo, chicas. No sé si ustedes han visto que abajo de las... Déjenme subir el brillo. Está todo. Que abajo de las uñitas hay exceso de piel o hay como una callosidad. Eso, chicas, es el terigio. No, que se puede escribir con P o se puede escribir con T, pero es lo mismo. Es el exceso de piel bajo la uña, ¿ya? En ese caso, sí o sí, chicas, debemos hacer corte nu. ¿Por qué? Porque si nosotros... Ven, acá se nota más. Aquí, ¿ven? Hay un exceso de piel bajo la uña. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo ponga el molde? Va a ser imposible que se pueda poner así nomás, o a la clienta le va a doler, le va a molestar mucho el molde, ¿ya? O en el caso, chicas, que ustedes también tengan exceso de pielecita abajo, también deben hacer el corte nu, ¿ya? Se los voy a dibujar de todas formas. Ahí se nota perfectamente. Por ejemplo, les voy a dibujar. Yo hasta acá, por ejemplo, tengo mi uña natural, ¿cierto? Pero el terigium sobrepasa el largo de mi uña natural. Es una pielcita que está ahí. Ya, una pielcita que está ahí. Que está bajo la uña, acá, que crece excesivamente acá. Eso es terigium, ya, así se le conoce en el mundo de las uñas a la piel excesiva bajo el hiponiquio o el borde libre, a terigium. Cuando nosotros tenemos un hiponiquio normal se le conoce simplemente como hiponiquio, pero cuando tenemos un hiponiquio muy crecidito o muy larguito se le conoce como terigium. Ya, también deben saberlo, chicas. Ya, por ejemplo, hasta ahí llega mi uña natural, pero yo tengo terigium hasta acá abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso, chicas? Corte en U. Para que encaje, porque, chicas, si yo a una persona que tiene terigium llego y le pongo un molde a la fuerza, a esa persona le va a doler mucho, ¿ya? Es importante que nosotros identifiquemos las uñas antes de realizarlas. Este paso, chicas, que estoy haciendo ahora no lo tomen en cuenta, solamente lo hago para que me encaje el molde acá en el dibujo que tengo ya, pero no hay que hacer esto. Ven que yo al poner el molde puede incluso sangrar. Sí, ven, chicas, puede incluso sangrar si ustedes fuerzan, y si ustedes lo cortan es peor, chicas. El hiponiquio jamás se corta. Ustedes nunca por nada del mundo deben cortar el hiponiquio.
Ven, si yo hiciera esto, a la clienta le duele eso, porque tiene esa pielecita ahí abajo. Hacer zoom. Si yo llego y le esfuerzo la postura del molde a mi clienta, le va a doler. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Un corte de esta forma en U, para que a la clienta le sea más cómodo la postura de este molde. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Hacer un cortecito en U, así como una forma de una V o una U, así, como una flechita. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, yo lo pongo y va a quedar ahí el pterigium. Y yo no voy a interferir con ese pterigium, no, yo no puedo tocarlo ni cortarlo, porque le podría causar daño a la clienta. ¿Ven? Entonces yo al hacer ese corte en U, encaja perfecto el pterigium y yo puedo hacer los otros cortes acá para que encajen el resto del hiponiquio. Porque a veces suele suceder que el pterigium, chicas, no está en todo el hiponiquio, sino que está en una parte. O puede también que esté en todo el hiponiquio. ¿Ven? Entonces yo ahí encajo. Me quedó mi pterigium ahí. Y acá yo realizo los cortes laterales. Es muy fácil de identificar, chicas, un pterigium, porque nosotros lo vemos a simple vista de inmediato. Cuando la clienta nos muestra su manito, nosotros le vemos un exceso de piel abajo. Entonces, chicas, esas uñitas hay que hacerle corte en U, así, para que el pterigium quede justito ahí y yo no interfiera con su anatomía natural. ¿Ya? Porque en ese caso, chicas, nosotros no podemos interferir ni cortarle eso, porque eso es una barrera de protección de la uña, chicas. Es una barrera muy importante de protección. ¿Y qué pasa si yo la corto? A la cliente le puede entrar una infección, se le puede desprender la uña y le puede doler mucho, ¿ya? Porque esa parte está viva. Está viva, ¿ya? Ok. Entonces yo lo pongo ahí, ¿ven? Encaja perfecto. Al yo realizar ese cortecito ahí en U, me encaja perfecto esa pielecita que está ahí. Es muy importante, chicas, saber estas cosas, porque parecen cosas muy básicas, muy simples, pero a la hora de nosotros trabajar en mesa, uno no sabe lo que se puede encontrar a diario y tiene que estar preparada para todo, chicas. Para todo. ¿Ven? Ahí queda perfecto. Yo como no tengo uñita con pterigium, no les puedo mostrar en mi dedo, pero de todas formas lo voy a hacer en la uña como que se vea más similar a un pterigium, porque igual quiero que lo vean. ¿Ven? Es muy importante este ejercicio que yo estoy haciendo en papel, porque uno puede visualizar el corte que hizo. ¿Ven? En el caso de que haya un pterigium, yo lo que tengo que hacer es un corte en U. Corte de hiponiquio en U. En U. Ya el corte sería más o menos algo así en el molde, ¿ya? Así quedaría. Me quedó hermoso el molde. Ya, pero así sería más o menos el corte, chicas, que ustedes deben realizar tal cual se ve ahí. Este es el corte para que quede perfecto en el hiponiquio, ¿ya? Porque si ustedes no realizan el corte, a la clienta, como ya les dije, como dijo su compañera, le va a doler, incluso le puede hasta sangrar si el molde es muy filoso, el papel que yo estoy usando, ¿ya? Por eso es importante, chicas, que ustedes analicen bien las manitos que están trabajando para que no vayan a ocurrir accidentes, porque igual es doloroso, chicas, para la clienta, muy doloroso. Porque esa zona es muy sensible. Es lo mismo, chicas, cuando nosotros nos cortamos accidentalmente bajo la uña con papel o se nos cierra una estilla, es el mismo dolor que si nosotros forzamos una uña con pterigium, ¿ya? Por eso yo les quise enfatizar esta parte, porque suele suceder mucho. He visto ahora mucha uña con pterigium, ¿ya? Y llegamos a la parte que yo creo que a muchas les interesa, que es la onicofagia.
Entonces yo voy a cortar el live y voy a dedicarle un módulo completo a la onicofagia porque es un módulo extenso en el que yo les voy a enseñar incluso a hacer un puente en la uña para encajar el molde. Ya, así que yo voy a cortar el live y voy a iniciar otro nuevo que va a decir onicofagia.